Bueno, bueno, entonces, recapitulando un poco entonces para atrás, entonces es esto. Vamos a ver entonces lo que es Business Intelligence y lo que es Power BI. Bueno, dijimos que la inteligencia de los negocios es básicamente todo el conocimiento que se tiene de los negocios. Y ahí está un poco metido con lo que es el concepto de gestión de conocimiento, que es el conocimiento que se maneja dentro de las empresas. Lo que hay que hacer básicamente dentro de la gestión de conocimientos es tratar que esa información no se pierda dentro de las empresas. Tratar de retener a un personal, comprar ciertas informaciones, capacitar a los empleados, cuidar de los empleados que no se vaya esa información, hacer todo el proceso de registración de todo el proceso que hace un empleado, es decir, mantener un conjunto de informaciones y tratar de tener procesos bien definidos dentro de las empresas, hacer que con esas capacitaciones los empleados puedan adquirir mayor conocimiento. En algunos casos inclusive tienen un valor agregado que es comprar información. Entonces ahí sería contratar un nuevo personal que maneja información que no estábamos manejando dentro de la empresa. O inclusive comprar a veces una empresa, por ejemplo, que se dedica al rubro de limpieza, vamos a suponer que sea eso, y no sabe y tiene vendiendo detergentes, jabones, etcétera, pero ahora quiere vender agua lavandina, entonces puede comprar las licencias de cómo se hace agua lavandina y produce ahí. Entonces siempre es una adquisición de un conocimiento. O contrata a una persona, un ingeniero que conoce ese proceso. Entonces, Business Intelligence es el conjunto de estrategias enfocadas a la gestión y creación de información, finalmente del conocimiento a través del análisis de datos que existen en la compañía o la organización. Es el conjunto de informaciones que se maneja. Pero no es solamente el conjunto de informaciones, que es básicamente el concepto de gestión de conocimiento, va un poco más adelante y es básicamente tratar de presentar esa información de ese conocimiento o de un segmento de ese conocimiento a ciertos tipos de empleados dentro de la empresa, o gerentes o administradores, o básicamente a los que toman las decisiones dentro de una empresa. Y a ellos se les presenta esa información. O cualquier persona relacionada que puede ser un stakeholder, se le presenta esa información. Y eso es básicamente lo que corresponde al Business Intelligence. Y se consiste en integrar todos los flujos de información producidos por una empresa o firma en un solo conjunto de datos coherente a nivel empresarial, para después, mediante el uso de modelado. El modelado se refiere a lo que nosotros manejamos como base de datos, pero acuérdense que este tipo de herramientas no lo manejan un informático, sino básicamente un operador avanzado o alguien que trabaja en una empresa. Entonces lo llaman modelado. Entonces es básicamente ese conjunto de informaciones que está registrado en un archivo, en una base de datos, etcétera. Y se le presentan como herramientas de análisis para tratar de comprender esos datos para la toma de decisión. Entonces lo presentan en forma gráfica. Eso ya existía hace mucho tiempo, pero hoy en día se automatiza ese proceso. Antes se le presentaban a los gerentes de una empresa, a los directorios, a los dueños de una empresa, impresos, y hoy en día se le presenta, abren su correo y ahí ya ven toda esa información. Eso es la ventaja que hoy en día tienen con estas herramientas. Y como les dije, básicamente hay un montón de empresas que se dedican básicamente a crear solamente software de Business Intelligence. Y la pregunta es, ¿acaso no existía ya eso desde hace tiempo? Sí existían, desde que podemos hacer en Excel, crear fórmulas, poder hacer presentaciones. Sí ya existen. Solamente que con estas herramientas están más especializadas a ese campo de analizar datos y poder mostrar. Entonces es mucho más fácil hacer por ahí y poder compartir dentro de las empresas. Con eso se puede hacer, pero con esto se facilita. Eso sería la respuesta. ¿Y por qué tanto arrastre está teniendo esto? Porque hay una explosión del uso de estas herramientas y la gente está empezando
a utilizar dentro de las empresas. Por eso es que van a encontrar mucho marketing y muchos cursos, gratuitos o no, y son bastante caros algunos. Entonces, todo tienen eso. Entonces, vamos a decir que es algo que está muy de moda hoy en día, el Business Intelligence. Entonces, sirve para eso. Bueno, entonces la inteligencia, ¿a qué se denomina inteligencia de análisis? Básicamente dijimos que inteligencia de los negocios es lo que ya nos estamos refiriendo a la gestión de conocimiento y presentación de información. Y el análisis de los negocios decimos que es el análisis propiamente dicho de la información. Es hacer un poco de futurología de qué va a pasar después. Porque con esos gráficos que vemos en el Business Intelligence me dice la situación actual a hoy. Entonces, hoy vendemos tantas latas de sardinas. Ok, está bien. Hoy estamos produciendo tantas latas de sardinas. O tantas latas de atún. Y entonces se toman las decisiones dentro de una empresa. ¿Estamos bien o podemos cambiar esto? Y con el análisis de los negocios, básicamente dice, en el 2023 vendimos tantas latas de sardinas y queremos ver qué tal es la proyección para los de atún. Entonces, hay pronósticos que se hacen estadísticos, que son regresiones lineales, que básicamente se cargan las informaciones anteriores y él analiza esos datos y nos presentan. Eso es algo básico desde que podemos escribir la palabra, una función que lo tiene Excel o que tienen otras herramientas que se llama pronóstico, y colocamos básicamente las informaciones de los años anteriores y directamente por regresión lineal nos muestra esa información. O la otra opción es básicamente utilizar la inteligencia artificial que hoy en día tenemos, y con redes neuronales o con TensorFlow o con pandas que ya vimos, entonces quitar ciertas informaciones. Básicamente con pandas podemos tener informaciones con Python y son informaciones estadísticas. Y el lenguaje R, que es un lenguaje específicamente estadístico, nos provee también las mismas informaciones que tiene. Yo les mostré hasta el dataset de pandas. En otra clase les voy a mostrar las funciones en sí para ver un ejemplo de eso. Y después vamos a ver algo de cómo analiza eso. Pero decirles que básicamente esa función de análisis de los negocios, no todas las herramientas de Business Intelligence ya tienen, sino que ya son otros tipos de herramientas más estadísticas, más de probabilidades, más redes neuronales, que tienen esa función que es básicamente funciones de predecir. Pero casi todos, desde regresiones lineales hasta redes neuronales, hacen casi lo mismo. Bueno, entonces la inteligencia y el análisis de los negocios prometen entregar información correcta y casi en tiempo real a los encargados de la toma de decisiones. Las herramientas analíticas, por su parte, entonces les ayudan a comprender con rapidez esa información y tomar las decisiones más correspondientes. Bueno, entonces tenemos el Business Intelligence, que es la inteligencia de los negocios. Es el ahora, cómo está mi empresa. Y tengo el análisis de los datos obtenidos, que es los datos actuales, donde se recolecta, integra y evalúa esa información y se presenta en formato gráfico. Y por otro lado tengo el Business Analytics, que es básicamente entrar un poquitito más a fondo nomás, un poco más a fondo sobre eso, y ahí vamos a proyectar a partir de esos datos obtenidos. Entonces ahí dijimos que vendimos tantas latas de sardinas y qué proyección hay para que en el próximo año lo duplique, lo triplique o busque un producto alternativo, y entonces ahí empiezan a analizarse ciertos datos. Eso ya existe en las empresas, o ya existían en las empresas, solamente que ahora tienen tienen más herramientas para poder hacer ese trabajo. Antes los contadores probablemente ya lo hacían, pero hoy en día tienen herramientas mucho más fáciles para poder utilizar. Por lo que a veces no requiere tanto de que maneje el lenguaje R o que maneje el lenguaje Python,
sino básicamente de que puedan manejar una herramienta informática y puedan entrar un poco más a fondo. Y son gente que generalmente conocen las estrategias de la empresa. Son gente que están en el día a día con sus trabajos en una empresa y no necesariamente son gente de informática. Entonces, lo que le quiero decir es que una herramienta de Power BI o Tableau, que es otra herramienta, así como existen varias en el mercado, no necesariamente tiene que ser un informático que administre ese trabajo. A veces quien trabaja en algún área específica dentro de una empresa está más capacitada que un informático en ciertas medidas para tomar un análisis de datos más específico hacia un punto donde quiera llegar. Entonces, el Business Analytics es para proyectar, para predecir los datos obtenidos de ahora hacia el futuro, donde se analiza, se predice, se ven los datos estadísticos para ver esas tendencias. Bueno, hay otro indicador que tienen estas herramientas que se llama el KPI y básicamente son medidas para medir el comportamiento de lo que nosotros queramos medir en el tiempo. Por ejemplo, acá como muestran en el ejemplo, básicamente, si este KPI fuera para una función específica de una empresa, si fuera por ejemplo un banco, acá dice en cuánto tiempo, es el desempeño en sí lo que se mide acá con el KPI, que básicamente es un índice de desempeño. Y para medir el desempeño hay diferentes tipos de índices, y uno de los que se usan dentro de algunas empresas es el KPI, no todas, pero sirve como un elemento de medición. Acá en el ejemplo dice, por ejemplo, en cuánto tiempo un personal de un banco va a generar una cuenta para un cliente. O en cuánto tiempo, por ejemplo, otro ejemplo, en cuánto tiempo, por ejemplo, se le va a dar el préstamo a un cliente. Por ejemplo, hay cooperativas que vos dejas hoy tu solicitud de préstamo y tardan a veces 2 o 3 semanas en darte el crédito. Entonces, su KPI no es un indicador muy bueno en su desempeño. En cambio, vos te vas en estas casas que ahora se abren mucho, que son estas casas, ahí no quiero decir un nombre, pero ustedes conocen, Sheduo, por ejemplo, y en media hora, una hora ya te dan el crédito, entonces su desempeño es mucho mayor. Evidentemente, el riesgo que toman es mayor. Es mayor en el sentido de que te van a dar el crédito, pero así también su tasa de interés es mayor que otras empresas. Entonces probablemente si a una persona le cobra, probablemente ya esté recuperando si otras personas no pagan a tiempo eso. Evidentemente todos tienen procesos judiciales para poder forzar a que paguen, pero estamos hablando de cuál es más rápido, cuál es más lento. Entonces estamos midiendo el KPI por su desempeño. Entonces acá dice, una firma de ventas al menudo en línea tiene objetivo para vender ese producto y en cuánto tiempo le puede vender al cliente o en cuánto tiempo, por ejemplo, un producto de Amazon va a llegar al cliente. Entonces, por lo menos en Estados Unidos es bastante rápido ese proceso, entonces su medida de desempeño, que es el KPI, se usa. Eso algunas herramientas como el Power BI tiene eso. Bueno, algunas funcionalidades de los Business Intelligence tienen informes de producción, tableros de control o de mando, creación de consultas, desgloses que son drill down y los pronósticos o escenarios modelos. Entonces los informes de producción son definidos con base a los requisitos específicos de la industria. Son informes que se presentan regularmente. Los tableros de control, los cuadros de mandos, básicamente son los que hoy en día se conocen como dashboard o tableros, directamente tableros. De hecho, el nombre de Tableau o Tableau es básicamente tablero. Y eso lo van a encontrar desde una página web hasta otros programas. De hecho, yo la primera vez que vi un tablero es con un servicio que se llama Ubidots. Pero hay un montón ahora, están los Amazon Web Service y otros, que eran básicamente leer información de un sensor. Leer información de un sensor y mostrar eso en un formato gráfico. Y básicamente era una herramienta que me mostraba
en formato gráfico cuánto era la temperatura que medía el ambiente. Eso vi con un curso y más o menos, eso vi con un curso que era de microcontroladores que estaba haciendo. Y ahí me di cuenta del uso de estos tableros. Pero siempre me quedé la idea de que era algo más de electrónica, en- más de esa área de tecnología que era básicamente de domótica o de Internet de las cosas. Pero después empecé a ver a estos tableros que se empezaron a usar dentro de las empresas. Y me llamaba la atención. De hecho, en donde yo trabajo, están usando el Tableau y actualmente quieren también meter el Microsoft Power BI. Pero básicamente son los mismos tableros, pero aquí no se usa para leer información de sensores, sino básicamente con informaciones que se usan dentro de las empresas y se ve en formato gráfico. Es eso. Y ahí se usan estos tableros de control o de mando. Después tienen la creación de consultas, entonces también el usuario puede hacer ciertas consultas, así como lo hacen en SQL. También estas herramientas accesan o toman diferentes tipos de datos y pueden hacer consultas, filtros, etcétera. Entonces, son las mismas herramientas que antes se tenían que hoy en día se utilizan. Después también permiten hacer estos desgloses que habilita resúmenes. Entonces, en este caso es el drill down, que básicamente pasar de resumen de alto nivel a vistas más detalladas. O el caso contrario, no sé cómo se llamaría, que es lo que tiene, que es básicamente hacer resúmenes. Pero son conceptos que nosotros ya manejamos dentro de informática. Ustedes, por ejemplo, tienen una tabla en una base de datos y después le dan la función group by, y en la función group by pueden hallar ABG, max, min, o sea, pueden resumir esos datos. Y ahí se halla el máximo, mínimo, la sumatoria de, etcétera, hallar el máximo, mínimo y otras cosas que van resumiendo. Y eso está dentro del SQL que nosotros manejamos los informáticos. Y son resúmenes, y eso nos permiten hacer esos mismos resúmenes, pero en formato gráfico. Eso es lo que básicamente estas herramientas como Power BI y otras le dan a los usuarios a hacer estos resúmenes, hacer sumatorias, hallar promedios. Eso nosotros hacemos sin problema, pero eso le va a llevar mucho tiempo a otras personas que no son informáticos aplicarlo. Entonces estas herramientas lo aplican con un clic, dos clics, ya está. ¿Se puede hacer con Excel? Sí se pueden, pero ¿qué tienen que hacer? Para hallar un promedio, tienen que sumar todas unas cuantas columnas, poner el total y dividirlo entre el conteo de todas las cantidades. Esto nosotros hacemos en algorítmicos. O sea, eso hacemos en algorítmica cuando hallamos un promedio, pero acá es de forma directa. O sea, acá es apretar unos cuantos botones y ya está. O hallar la función promedio dentro de Excel, pero igual tienen que marcar las columnas que tienen que tener en cuenta para hallar eso. Entonces tiene todo su proceso. Y acá es bastante sencillo, es decir, simplemente a este campo que está acá, que se llama importe, quiero la sumatoria de ese importe. Y ya está. Entonces, o quiero el promedio de esos importes, quiero la sumatoria, quiero el mínimo, máximo y me va a ir mostrando. Bueno, y después tenemos los pronósticos que ya estuvimos hablando, que es básicamente poder analizar un poco qué va a pasar si en vez de producir atún, ahora produzco caballa y así. Entonces, es hacer un poco futurología. Entonces implican habilidades de realizar pronósticos lineales, análisis de tipo, qué pasaría si analizar los datos mediante herramientas estadísticas estándares. O sea que tampoco no es la gran cosa. Son herramientas que hace mucho ya se tenía, pero no se le quitaba su provecho con herramientas como Excel. Bueno, que es un cuadro de mando ya vimos, ¿verdad? Que es una forma de ver en forma visual todo lo que los datos de la empresa y verlo en forma resumida.
es un tipo de informe que proviene de forma instantánea de alto nivel sobre la situación de una empresa u organización. Los cuadros de mando proporcionan una representación visual del rendimiento que puede servir de resumen del progreso positivo o negativo que puede tomar la organización. Entonces ahí, en un solo pantallazo, en una sola hoja, vemos diferentes tipos de datos, diferentes tipos de gráficos que nos muestran la situación de una empresa. Entonces ya vemos ahí. Algunas herramientas como el, el Power BI nos muestra directamente el cuadro de mando. Y podemos tener diferentes cuadros de mando, pero son diferentes hojas. En el caso del Tableau, básicamente tengo mis herramientas de visualizaciones, pero tengo que armarlas en otro lugar y juntarlas en un tablero. O sea, lo que les quiero decir es que Power BI directamente ya me coloca esos gráficos que voy estirando y voy pegando en un cuadro de mando. Y en el Tableau tengo que hacerlo separado y después ir metiendo. Evidentemente el Power BI es mucho más flexible en ese sentido porque ya te hace todo en uno. Pero yo puedo tener un montón de cuadros dependiendo de qué cosas es lo que quiero analizar. Entonces puedo tener diferentes cuadros de mando en una empresa. Bueno, entonces básicamente antes se hacía de esta forma, que básicamente antes era todo informal y hoy en día tenemos estas herramientas que nos hacen ese trabajo. Bueno, y acá tienen básicamente el dato como se hacía antes. Y lo que les dije hoy es básicamente del dato. Básicamente tenemos datos, información y último conocimiento, que es lo que se busca hoy en día. Que no es solamente la gestión de los datos, la gestión de información, sino lo que se busca hoy es la gestión del conocimiento, que es el conocimiento de la empresa, que es el activo más importante que tienen las empresas, porque sin eso no puede trabajar. Si fuera, por ejemplo, esto en una revista, entonces la gente que escribe los artículos en una revista es el activo más importante, porque evidentemente ahí está el conocimiento. Si yo no tuviera ninguna persona o pueda contratar diferentes personas, pero ninguno sabe construir un artículo, entonces mi revista no va a salir ese mes. Probablemente, entonces voy a tener problemas. Entonces, la gestión del conocimiento es importante dentro de las empresas. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué existía antes y qué tienen hoy en día con Power BI. Como les dije, básicamente esas herramientas ya existían. No es algo nuevo. Todo el mundo hoy en día puede entrar en un Excel, editar, cargar los datos y pasar los gráficos sin problema. Inclusive puede hacer pequeñas consultas SQL o lo que sea, mostrar esos datos, analizar. Esa información ya existe. Lo que hicieron básicamente es, se dieron cuenta que podrían crear otra herramienta a partir de las que ya tienen. Y les voy a mostrar cómo. Entonces con Power BI tenemos el crecimiento exponencial de una cantidad de datos que están disponibles dentro de una empresa. En ocasiones estas herramientas pueden analizar estos datos que son complejos y con costo elevado. Entonces, lo que antes lo manejaban con Excel, hoy en día lo van a manejar con Power BI. Pero aquí pueden acceder a bases de datos, informaciones de correos, informaciones de redes sociales y otras fuentes que antes no estaban disponibles. De hecho, hay una carrera feroz, en lo que por lo menos es lo que me pude dar cuenta, van a encontrar una carrera feroz entre dos empresas que se están compitiendo, que es el Tableau, que es una empresa que solamente creo que a eso se dedica, y la otra que es de Microsoft Power BI. Y en la fuente de datos es la que están trabajando mucho. Están trabajando en estirar de datos de Excel, de base de datos SQL, de informaciones no estructuradas. Entonces hay un montón de fuentes que están estirando hoy en día. Y ahí se compiten mucho, porque evidentemente lo que ellos piensan es vender a las empresas. Y para vender a las empresas necesitan obtener datos de diferentes fuentes. En el caso de mi trabajo, obtienen datos del sistema S400, que básicamente creo que entran por ODBC a la base de datos DB2 y de ahí estiran los datos.
Pero en una empresa más pequeña o por algún dato más puntual, pueden extraer de archivos de texto, pueden extraer de archivos Excel, pueden extraer de MySQL, así, cualquier tipo de fuente de información. Entonces, está un poco ahí la carrera de muchas empresas. Bueno, ¿y qué puedo hacer con Power BI? Entonces, Microsoft Power BI es un conjunto de nuevas funciones y servicios que juntos permiten visualizar datos, compartir información, colaborar de nuevas formas y sencillas e intuitivas. Entonces aquí tenemos un Excel y hoy tenemos básicamente todas esas herramientas de Power BI. Bueno, ¿qué es lo nuevo que tiene Power BI? Ya podemos trabajar con Excel, pero con Excel yo tengo que imprimir mi informe, hacer mi PowerPoint para la empresa y todas esas cosas. Y acá ellos ofrecen un servicio que es básicamente con el Office 365, entonces ahí todo mi trabajo que hago en Power BI puedo publicar y enviarlos a los diferentes integrantes dentro de una empresa o los stakeholders que son los asociados, que pueden ser proveedores, clientes, que tengan que ver algo con lo que nosotros queramos presentar. Entonces, si yo tengo la versión paga de Power BI, puedo publicar esa información y enviarles directamente a la bandeja de correo o a la bandeja donde pueden las personas entrar. Inclusive pueden armarse las presentaciones directamente, sin que las presentaciones de PowerPoint, sin que yo tenga que armar eso. Entonces, tiene ciertas ventajas. Ese es el servicio que tiene de publicación. Y ese es el plus que van a encontrar van a encontrar ahora entre las herramientas antiguas y estas. Yo ya podía hacer, sí, pero tendrías que imprimir, tendrías que hacer tu presentación, tendrías que entrar en tal parte y ver cómo presentar esos gráficos. Ahora ya tenés todo a mano y en un clic. Eso es la ventaja. Bueno, y acá tienen básicamente todos esos procesos. Para captura de datos, antes se entraba en una herramienta que se llama Power Query y ahí ustedes capturaban esos datos. Para la parte de modelado, que es para nosotros el armar tablas y las relaciones entre tablas, eso se hace con Power Pivot. Entonces, eso se hacía con Power Pivot. Entonces, estas son las herramientas que ya existían y estas son las herramientas de Power BI. O sea, estos son los procesos que tiene Power BI. Por eso es que no es nada nuevo. Entonces, Power Query ya venía en algunas versiones de Excel y Power Pivot también. Y este Power Map también ya existía. Y Power en Office 365 existía, pero no estaba conexionado con Power BI, sino solo funcionaba para algunas, para abrir Word, Excel y lo que sea, otras herramientas. Y ahora ya está integrado con Power BI. Bueno, y acá les muestra todo el proceso. Básicamente es primero es tomar esa información y después ordenar esa información con el modelado. ¿Y qué hacen ustedes con el modelado en una base de datos? Ahí toman las bases de las formas que ustedes tienen para separar los datos. Entonces aquí forman básicamente las relaciones entre tablas. Entonces tienen una tabla de clientes, una tabla de proveedores, otra tabla. Para los informáticos no hay problema, ¿ok? Para los informáticos es algo que nos sale naturalmente. Todo esos procesos cuando llegamos a manejar base de datos. Pero imagínense que esta es una herramienta que no es para programadores, sino para gente que trabaja en una empresa. Entonces, acá con estas herramientas de modelado va a ser lo mismo en formato gráfico, pero al final lo que está haciendo es armar las relaciones entre tablas, ver cuáles son los campos que se relacionan uno con otro. Por ejemplo, si tengo una categoría de productos y tengo mi otra tabla de productos, entonces se va a relacionar clave primaria con clave foránea y todas esas cosas nosotros manejamos. Y aquí se hace eso dentro de este que se llama modelo. Y eso se hace en forma gráfica con el Power Pivot que viene dentro del Excel. Si quiero visualizar en formato gráfico, tenemos
las presentaciones de Excel y también esta otra herramienta que se llama Power View o mapa. O sea, yo les voy a mostrar ahora cómo se hace este map, que es básicamente colocar información en el mapa. Ya existían estas herramientas. Ok, entonces el proceso es capturar datos, modelar, visualizar esa información. Y por último, una vez que yo arme toda esta estructura, lo único que me falta es publicar eso. Pero ¿dónde se publica? Se publica en el Office 365 para que los usuarios puedan consultar toda esta información abriendo su Power BI del otro lado y viendo esa información. Con el Power Desktop yo puedo llegar a hacer la captura, el modelo y visualización. Pero si no pago a Microsoft una cuota para tener acceso al Office 365, entonces no puedo publicar y me quedo solamente hasta esta parte. Acá evidentemente no es gratis, entonces él le está obligando a que las empresas compren un nuevo producto, utilicen un nuevo producto y ya saben, para publicar dentro de la empresa tienen que pagar. Al final los empleados sí pueden, los empleados cualquiera que seamos dentro de una empresa podemos manejar el Power BI y es un plus más de conocimiento que tiene un empleado. Pero si la empresa no paga esta parte de publicación, entonces nos quedamos solamente hasta aquí. No podemos hacer gran cosa hasta ahí, sino simplemente muchas seguramente los que están trabajando van a empezar a presionar a la empresa para que compren el paquete de Office 365 para que podamos tener acceso a las funciones de visualización de esa información. Bueno, entonces aquí ven, esto es el proceso que tiene Power BI y esto es lo que ya venía ya en paquetes separados y hoy en día está todo integrado dentro del Power BI. Y acá tienen en esta tabla básicamente lo que ya tenían. El Power Query ya estaba en el Excel 2010 y también en el Excel 2013. El Power Pivot ya estaba también en ambos. El Power View solo en el 2013 y el Power Mat evidentemente también en el 2013. O sea, son herramientas que ya existían y lo integraron dentro de su Power BI. Bueno, y para tener acceso a eso, entonces tenemos que tener a cualquiera de estas herramientas. Entonces aquí poniendo, estaba en la ganza y pagando si queremos tener acceso a la parte de los servicios de publicación. Y estas son las opciones que tienen para pago. Entonces puedo comprarme el Office 2013 Professional Plus o directamente el Office 365 o cualquiera de las versiones que están aquí o cualquiera de las versiones que en el futuro o viendo con algún representante de Microsoft nos digan para tener acceso al Power BI para su publicación o los servicios que tienen de publicación. Bueno, y acá tienen básicamente lo que es Business Intelligence, que ya vimos, sino un poco más de información. Y aquí tienen básicamente ya un poco de publicidad de Power BI, que es, esto ya se hacía en Excel, sí, ok, yo ya podía tener mi informe de ventas en diferentes formatos de gráficos, ¿está bien? Y también tengo en Excel todas estas tablas. Y hoy en día puedo tener estas tablas también en Power BI, pero también mi gráfico. Y también puedo tener estos tipos de gráficos. Y estas formas de gráficos también. Y al final, si yo tengo un Excel, ¿dónde van a parar? Van a parar en estos tipos de informes, que básicamente son informes impresos y estáticos. Entonces con informaciones estáticas, imagínense que si tienen que publicar otras informaciones, tienen que volver a imprimir todas esas cosas. Tienen todas esas informaciones y volver a presentar. Entonces son informaciones que no son dinámicas y le consideran obsoletas. O sea, esa es la filosofía de ellos. Tratar de vender esa idea. De hecho es lo que venden también las otras empresas. Bueno, y ahí al final, ¿quién viene a salvar en todo este proceso? Va a ser Power BI, que va a integrar todas estas herramientas y te va a presentar esta información en su servicio ya publicado
que tienen acceso desde su computadora o desde una forma de presentación en las empresas y pueden tomar las decisiones que ellos quieren. Inclusive me puedo hacer las impresiones de Power BI y todas esas cosas. Bueno, y ahí tienen todo lo que es Power BI. Y acá tienen las evoluciones de esta herramienta hasta que llegue a Power BI. Desde el Power Pivot, Excel, Power Query, las primeras versiones de Power BI hasta las actuales del Power BI. De hecho, cada mes está saliendo, cada cierto periodo de tiempo, cada vez que ellos van agregando cosas nuevas, como es una herramienta nueva y se está modificando, entonces existen nuevas versiones de esas herramientas que van saliendo. Bueno, y aquí nos muestra todo ese entorno gráfico que podemos ver. Acá está un tablero que podemos ver. Y su idea es mostrarnos desde tu PC, que es la de stock, y puedas publicar y entonces cualquier usuario pueda tener en su móvil o en su tablet esa información en cualquier tipo de dispositivo. Eso le ofrece el Office 365, esa posibilidad. Y básicamente la idea es el análisis de datos, informes y los cuadros de mando. Eso es lo que se tiene en esta herramienta. Y todas estas fuentes de información son todo lo que ya actualmente manejan la información. O sea, todo lo que ya maneja la empresa. La empresa básicamente puede manejar en una hoja de cálculos Excel, en un fichero TXT de texto, de redes sociales, de base de datos empresariales y otras tecnologías. De hecho, pueden haber diferentes tecnologías y como les dije, la carrera actualmente de estas herramientas es poder abarcar todas estas. Porque básicamente mostrar en el cuadro de mando esas informaciones que es en formato gráfico no es problema. Pero ¿cuál es el problema? Abarcar mayor cantidad de fuentes de los cuales puedo obtener la información base para armar todo este cuadro. Y aquí es donde se están enfocando estas empresas. Como les dije, entonces cada día van creando. Antes no accedía, por ejemplo, a archivos de texto, bueno, y ahora ya accedo. Antes no accedía a en Oracle y ahora ya accedo. Entonces, aquí van accediendo a diferentes tipos de fuentes de información. Bueno, ahí termina esa presentación. Y para cerrar, voy a hacer un ejemplo. Voy a entrar a compartir mi pantalla. Para mostrar un pequeño ejemplo de cómo se hace eso. Bueno, ahí como ven, ahí ven, esta es la página, este es el programa Power BI, ok. Y voy a crear uno nuevo y ahí, justo ya abrió ahí, ya tenía abierto este. Voy a entrar nomás a trabajar igual que ya tengo. Acá lo que voy a hacer es tomar la fuente de datos y acá tienen, en esta versión tienen estas. En las nuevas versiones tienen otras. Bueno, acá lo que me está pidiendo es básicamente que me conecte a su servicio. A ver si entro ahí. Dice already have a Power BI account. Sign in. Y me va a pedir. Al final eso es lo que ellos quieren. Y acá le das acá le das tu correo empresarial. Entonces tu Outlook empresarial y entras a su sistema. Y acá te sale en la pantalla básicamente que sería tomar esa información y te va a salir la misma pantalla que estaba a punto de entrar, que es para tomar los tipos de archivos. Y tengo Excel, TXT, en archivos separados por coma, XML y un montón de fuentes de datos. En otras versiones más actualizadas, esta lista está creciendo. Ok. Entonces voy a dejar solamente uno. Voy a dejar solamente esto. Y voy a tomar los datos. Yo ya tengo preparado un archivo Excel que estaba preparando. En realidad estaba preparando para otra cosa que no tenía nada que ver con esto, pero después se me ocurrió probar con esto. Acá tengo dentro de mi zona donde yo vivo, ¿verdad?
estaba registrando unos postes de ande, porque en realidad quiero colocar unos carteles de negocios en la zona. Y me fui a la ande y básicamente me piden la ubicación de esos postes y otras referencias que yo necesito pasarles dentro de ese archivo. Bueno, y entonces eh, voy a mostrarle el archivo de Excel que está acá. Y básicamente son unos cuantos postes que necesito ubicar. En mi Excel básicamente coloqué las direcciones de las calles. Como generalmente son esquinas, entonces está entre una y otra. Entonces, eh, acá coloqué eso. Después probé quitar con un programa del celular la latitud y la longitud, pero no me fue muy preciso, entonces entré directamente a Google Maps y fui quitando de Google Maps la latitud y la longitud. Entonces fui pineando los puntos que necesitaba y fui quitando esa información. Y aquí fui anotando los tipos de postes. Los tipos de postes básicamente están los que tienen 12 metros y los que tienen 9 metros. Hay otros que tienen 7, pero creo que están en el interior del país esos postes. Estos postes básicamente son de hormigón armado o pueden ser de acero. En otros países se usan muchos los de acero. Acá actualmente se están utilizando más los de hormigón armado. O sea que son de hormigón. Y están los que son más grandes, que básicamente los que soportan tensiones mayores, que son de 12 metros. Y están los que son de alumbrado, que son simplemente de alumbrado, que tienen 9 metros. Entonces fui colocando eso. De hecho hay otra información que tenga que ver, que dice 12 metros 500, 12 metros 800, que es la fuerza que está soportando ese hormigón, pero no, ya no lo coloqué aquí, porque no necesitaba para lo que yo necesito. Bueno, en síntesis yo necesito solamente esta información de latitud y longitud para poder trabajar. Yo ya quiero colocar los puntos, quiero mostrarle un mapa y quiero colocarle los puntos. Ya están en mi Excel esa información de latitud y longitud. Ahora voy a abrir este archivo en Power BI que se llama poste listado, que es el que le estoy mostrando. Y me va a cargar esa información. Directamente está asociando ese archivo, que es una fuente de información, y acá le marco eso. Y ya me muestra esa información aquí. ¿Ok? Me muestra esa información y le doy load. Hoy en día estas herramientas son tan buenas, especialmente el Tableau, que puedo asociarlo a una base de datos y actualmente le chequeo como que cargue cada rato que haya una modificación. Entonces ustedes pueden tener esa información conectada a su base de datos de su empresa y tener una información dinámica cada vez que se actualiza esa información. Eso es lo que hoy en día tenemos. Bueno, acá ya me coloco. Sí, yo puedo colocarle más tablas acá, inclusive puedo colocarle relaciones a eso. Solo depende de cómo yo armo mi información. Él ya va a armar las relaciones. Pero solamente un informático puede entender. De hecho, cuando carga un administrador de empresas, va a cargar en un solo archivo Excel toda la información y no va a estar relacionada en esa información. Lo que sí puede hacer un informático es por cada hoja de Excel va colocando tablas y va colocando las tablas y va colocando las claves primarias y las claves secundarias o foráneas. Eso puede hacer un informático y de hecho eso es lo que hace ese Power Pivot y esas otras herramientas para la gente no informática. Va tratando de relacionar eso. Para nosotros directamente es de un archivo grande de Excel ir colocando en diferentes hojas y con sus relaciones. Bueno, entonces aquí solamente voy a utilizar para mostrarle una tabla. De hecho solamente quiero colocar por lo menos en esta clase solo un tipo de gráficos que es la que me parece bastante interesante para mostrarles ahora, que es la de mapas. Acá ven, mapas. Hagan clic aquí
y actualmente ya les coloca acá, redimensionan eso, pero este mapa no está asociado a nada. Yo puedo tener el servicio, como van a ver aquí, el servicio acá de ArcGIS, que básicamente una herramienta, pero necesito tener también comprada esa herramienta. Todo acá es comprado, entonces esta otra herramienta es más fácil. Aquí solamente le voy a cargar las leyendas, que son los títulos que necesita, y la latitud y la longitud, que es para eso lo que le mostré. O sea que básicamente yo quería, o sea, yo iba a hacer para otra cosa en ese archivo, y leyendo lo que necesito en Power BI, me di cuenta que lo que necesito es la información de la latitud y la longitud, ¿ok? Y eso es lo que voy a armar ahora. Entonces hago clic aquí. Bueno, acá la localización dice que tiene que colocar una leyenda. Yo justo tenía ya la información de la dirección. Entonces acá ya me va a colocar las direcciones. Ok. Bueno, entonces acá ya tengo las direcciones. Después tengo que estirar la latitud y la longitud, pero quiero que se fijen acá, no sé si se va a ver. Acá está un símbolo de sumatoria, porque básicamente ya resume esos datos, y voy a modificar eso. Él me sugiere que sean datos resumidos, pero en realidad yo necesito la latitud y la longitud puramente de los que están en el Excel, que es lo que yo copié de Google Maps. Bueno, entonces aquí voy a estirar donde me dice latitud, estiro la latitud y lo dejo ahí. Y donde me dice longitud, ya se fijan aquí cómo ya está preparando el mapa. Y la longitud lo coloco aquí. A ver dónde está la longitud. Bueno, y ahí ya tengo información de latitud y longitud. Y ya se dan cuenta cómo me puso los puntos que están acá. Pero son sumatorias estos puntos. Y yo necesito los puntos reales. O sea, yo necesito, a ver, no sé si cerré mi Excel. Bueno, no importa. Eran directamente los puntos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? En realidad lo que está haciendo es está aplicando un filtro. Le hago clic aquí. Y dice... bueno, entonces en este caso ya está marcado como generalmente se ubica esto y me dice count o me dice promedio, y en este caso tengo que marcar don't summarize, que eso es lo que necesito. Y acá directamente me aparece latitud y la longitud. Bueno, en este caso directamente, porque ya estaba probando, se me quedó con la latitud y la longitud, o si no me sale zoom latitud y zoom longitud, o average en longitud y latitud. En este caso él ya me ubicó esos puntos y quiero que se fijen, vamos a ver si acá ya están esos puntos dentro del mapa. Bueno, y eso es lo que le quería mostrar, que esa herramienta hace eso. Puedo hacer doble clic aquí y estos son los puntos de mi mapa que yo coloqué. Entonces acá en esta esquina está pineado en un poste de la Ande. En este otro está posteado, ven ahí la latitud y la longitud, está posteado eso. Inclusive, a ver si bajo un poco más la herramienta, a ver, inclusive puedo ir agregando más informaciones. Lo que no tengo acá es en la localización, que puedo estirar esta dirección. Y ahora van a ver algo espectacular. A ver. No, acá está la leyenda. A ver, voy a quitar esta. Y esta dirección voy a colocar donde está la leyenda. Y acá me colocan las direcciones de esa leyenda y me colocan diferentes colores. Entonces, a esta dirección que está acá me pone este color, a esta otra. Entonces ya está viendo. Quiero aumentar el tamaño para que ustedes puedan ver.
básicamente en esta dirección, que se llama Doctor Antonio Mena Porta y Comandante Aguirre, tiene esa latitud y longitud. En esta otra, que se llama Doctor Antonio Mena Porta, casi Heriberto Gómez de la Fuente, está pineado otro punto y ahí tienen su latitud y longitud. Estamos hablando de que es de la misma zona, por eso tienen los mismos nombres. Y aquí estos otros también, ¿ok? Entonces fui armando esto. Esta es una de las herramientas que tiene. Después tienen gráficos de barras. En este caso solamente yo necesito esos puntos, pero aquí en su Excel ustedes pueden agregar, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están trabajando dentro de una empresa que ofrece alguna información de un medio, y ustedes pueden marcar, por ejemplo, o suponer que usted está trabajando en un banco que tiene muchas sucursales, ¿ok? Y, por ejemplo, colocan cargan una columna más que diga cantidad de clientes de esa institución. Ustedes pueden quitar eso porque por lo menos donde yo trabajo, que es en el BNF, por cada sucursal que se abre, entonces si yo, por ejemplo, tengo una sucursal en Ciudad del Este y otra en Encarnación, en los números de cuentas, cuando se le da a los clientes, identifica específicamente a qué zona, ya sea de Ciudad del Este, Encarnación o lo que sea, a cada sucursal. Entonces, yo listando o directamente obteniendo, por ejemplo, va a ser algo ilógico que si yo vivo en Encarnación, venga hasta Asunción para crear un número de cuenta. Generalmente el que vive en Encarnación localmente va a ir al banco y va a solicitar eso. Bueno, entonces del sistema informático yo voy a obtener cuántos clientes tenga cada sucursal. A eso es lo que quería llegar. Y yo agrego eso, y lo que van a ver como resultado básicamente es que estos círculos que actualmente tienen la misma dimensión, van a darse cuenta que visualmente los que tienen mayor cliente, sus círculos van a ser mayores. Entonces visualmente se van a dar cuenta cuáles de las sucursales de ese banco tiene mayor movimiento, porque suponemos que tiene mayor movimiento que tiene mayor cliente. Entonces van a ver ahí. En este caso, yo por ejemplo aquí dentro de este site le agrego eso. Y a ver acá por ejemplo, acá puedo simular por ejemplo esto. A ver, le agrego este ítem donde dice site, y se van a dar cuenta que aquí algunos son mayores, ok. Este por ejemplo es mayor. Entonces básicamente era el número de ítem que yo le puse aquí, ya que el número de ítem va creciendo 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que yo puse en mi archivo. Pero la idea es esa, mostrar que en algunos puntos son mayores. Ok, entonces si yo ofrezco un servicio de alguna que tenga sucursales, entonces en el mapa puedo darme cuenta de eso. Inclusive si yo trabajo para una empresa internacional, este mapa es aquí local, pero imagínense que ustedes pidean esos puntos en varios puntos. Por ejemplo, imagínense que sea Unilever o una empresa mayor que Unilever que tiene puntos de venta en varios países. Y ahí van a poder darse cuenta cuáles los países. Supónganse que ustedes son empleados de esas empresas multinacionales, y ahí van a poder darse cuenta que en el mapa de repente Brasil en Sudamérica vende más productos que Paraguay y que Argentina. Entonces estos círculos van a ser mayores. Y esta información le es clave a las empresas para saber dónde enfocarse más. Entonces pueden decir, bueno, si Brasil es el país que más está consumiendo chocolates, entonces sigo apuntando mi venta hacia ahí. Pero veo que Argentina y Paraguay tienen menor tamaño estos círculos. Entonces, ¿qué les parece si nos enfocamos en el 2024 a ofrecerles mayores servicios a esos países? Ok, entonces
van a enfocarse en estos países que tienen menor en radio estos círculos para que puedan ofrecer mayores servicios. Bueno, es una posibilidad con estos mapas. Mapas están de tres tipos. Están este que les provee ahora, que es directamente el mapa. Después está el otro, que es el Field Map, y este otro que es pago, que es el ArcGIS, que es una herramienta que se utiliza mucho. Bueno, entonces aquí terminamos la clase entonces y les dejo. Tienen tarea para hacer y la próxima semana es el examen. Y recuerden que yo les dejé ya en la plataforma los que tienen que estudiar. Entonces el examen es la próxima semana y también tienen tarea que realizar. Entonces, mucha suerte para sus exámenes.